volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos tienen que sujetar en tu nombre. Y le dijo: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es la razón por qué nosotros cristianos, Jesucristo nos dijo que teníamos que orar en su nombre? ¿Por qué es tan importante que cuando uno ora, que tenemos que orar en el nombre de Jesucristo? ¿Cuál es la razón que los demonios, incluso la naturaleza, incluso enfermedades, cuando se ora en el nombre de aquel hombre que ha conmovido a más personas que jamás otra persona? Ninguna otra persona ha conmovido tanto como la persona de Jesucristo. Jesucristo, como dijo Napoleón, no tuvo ejército, pero tiene más soldados que todos los ejércitos del mundo juntos. No escribió con una pluma ni una letra, pero nadie ha rellenado tantos libros como esa persona, la persona de Jesucristo. ¿Por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder? ¿Y por qué Jesucristo mismo nos animó y nos dijo que era necesario orar, pedirle las cosas al Padre y al Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo? El poderoso nombre de Jesucristo. Como dice Filipenses, capítulo 2, dice que Jesucristo se humilló. Él mismo se humilló. Él mismo se despojó. ¿De qué se despojó Jesucristo? La Biblia dice en Juan capítulo 17, 5, que Jesucristo se despojó de su gloria para convertirse, para nacer, para que pudiera provocar ese milagro que se llama encarnación. El verbo, dabar en hebreo, logos en griego, el eterno verbo. En el principio era el verbo. Para que el verbo se pudiera, convertir ese milagro de encarnación que es casi imposible de explicar. El verbo se hizo carne, Dios entre nosotros, Emmanuel, Jesucristo el Hijo de Dios. Antes de nacer, ya los ángeles conocían su nombre. Y como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haya en nosotros esa actitud de humildad que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él mismo se despojó, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre
todos los nombres, para que en el nombre de Jesucristo, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, que es un sinónimo para los poderes diabólicos, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, o como dice en griego, que Jesucristo, Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Por qué el nombre de Jesucristo es tan poderoso? ¿Por qué tiene tanta fuerza? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué el mundo diabólico tiembla delante del nombre del Señor Jesucristo? El profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 12, nos dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. Cuando David estuvo enfrentado a ese hombre de 3 metros de altura, ese hombre entrenado desde su juventud, Goliat, cuando él estuvo frente a frente con ese hombre, él le dijo: ¿sabes? Tú vienes a mí con espada, con escudo, con toda esa armadura, pero yo vengo en el nombre de Yahvé Tsebaot, el Dios de los ejércitos. ¿Tú vienes a mí con todo esto? Yo tengo a alguien detrás mío. En aquel día, el sol daba una sombra grande a este hombre llamado Goliat, pero había otra sombra más grande que la sombra de Goliat. Era la sombra y la presencia de aquel que David en la intimidad adoraba. El que conoce a Dios en la intimidad no tiene que tener miedo de nada. El que está de rodillas en la soledad con Dios el Padre puede estar firme delante de todo poder diabólico. Y dice la Biblia que David corrió y tomó una de esas 5 piedras de un arroyo seco. 5 piedras que por el movimiento del agua habían recibido justo la forma que necesitaban. Tú y yo también somos tratados con esa agua del trato del Espíritu Santo. Tú eres esa piedra que Dios va a usar. El pastor es Jesucristo. La onda es la palabra. La piedra eres tú. El Señor te va a usar para derrumbar esos gigantes diabólicos. David metió la mano allí en ese bolso que él llevaba y sacó una piedra. Podía haber sacado cualquier piedra. Sacó una piedra que había recibido con el trato del agua y con el tiempo había sido preparado. Tú y yo también estamos en preparación para cuando el Señor te necesite. Y David cogió esa piedra, cogió velocidad y se la lanzó a la frente de aquel gigante. Porque David dijo: porque yo vengo en el nombre de Yahvé Tsebaot, el Dios de los ejércitos. El nombre del Padre que sea santificado en el Señor Jesucristo. El Padre, su nombre que sea santificado. Y el nombre del Hijo que sea glorificado también. Jesucristo nos dijo que en su nombre íbamos a echar los demonios fuera. Marcos 16, versículo 17. Y Él nos animó en Juan capítulo 16
Versículo 23 dijo, que todo, cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Por qué es tan importante orar en el nombre de Jesús? O de Jesucristo, o de Jesús de Nazaret. No tienes que decir Yeshua. Si lo dices también está bien. Pero no importa en qué idioma lo dices. Si lo dices en griego, Jesús. En hebreo, Yeshua, o como realmente se llama Yahshua. Si lo dices en alemán, Jesus. En inglés, Jesus. En ruso, Jesús. O en chino incluso. Cuando estuvimos allí aprendimos. Yeshuyido. Jesucristo. El nombre de Jesucristo es tan poderoso porque ya en su nombre no expresa la razón por qué vino Jesucristo. Cuando lees los 4 evangelios, el evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aprendes y puedes observar el ministerio y la razón por qué vino Jesucristo. El nombre Yeshua, Jesús, que también aparece en el nombre Josué, que es la traducción griega antigua del nombre Yeshua. En el nombre de Jesús, de Yeshua, ya está lo que Jesucristo iba a hacer. Yeshua significa, se puede traducir como el Señor, el que sana o sanará, o también el Señor, el que liberta, o el Señor, el que salva. Esas 3 traducciones están correctas. Y si observas el ministerio de Jesucristo, puedes observar justo esas 3 cosas. Jesucristo sanaba, Jesucristo liberaba de poderes diabólicos y Jesucristo vino para salvarnos. El nombre del Señor Jesucristo es tan poderoso que incluso el Espíritu Santo, en Juan 14, Él fue enviado en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, Él vino en el nombre de Jesús. En aquella última noche Jesucristo dijo, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre. Cuando tú oras, acuérdate, tú y yo nos podemos acercar al Padre porque Jesucristo se convirtió en el camino. Tú y yo nos podemos acercar al Padre porque Jesucristo es la puerta abierta al Padre. Y tú y yo nos podemos acercar al Padre por la obra perfecta de su Hijo Jesucristo. La razón por que tú y yo oramos en el nombre de Jesús es porque detrás del nombre de Jesucristo, de Jesús, está la persona de Jesucristo. Mira, tú puedes creer en cualquier religión. Esa fe proviene de una fuente humana y algunas veces incluso diabólica. La fe en Jesucristo, la fe en su nombre, esa fe proviene de una fuente celestial. Dios el Padre, en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23, Él dijo, este es el mandamiento, que tenemos que creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, cuando suena ese nombre en el cielo, todo el cielo se acuerda de la obra perfecta que Jesucristo hizo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino en el nombre del Padre. Vino para representar al Padre. Y cuando Jesucristo, el Dios eterno, cuando Jesucristo se hizo carne, cuando Él vivió la vida perfecta,
Él es nuestra justicia, Él es nuestra santidad, Él es nuestra salvación. Porque si tú lees los 4 evangelios, puedes leer que Jesucristo habló 170 veces de Dios el Padre. En el Evangelio de Juan, Jesucristo habló 120 veces del Padre. 105 veces Jesucristo habló del reino de Dios, o como lo dice muy bien el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos. Él habló 82 veces de una persona que en el Antiguo Testamento es llamado el Hijo del Hombre, porque Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y Jesucristo, todo lo que Él vivió, lo vivió por nosotros. La razón por que Jesucristo vino a la tierra es porque nos ama, nos aprecia. Y la diferencia entre Jesucristo y todas las religiones es esta. En toda otra religión, el ser humano busca a Dios. Pero en el cristianismo, con Jesucristo, es Dios el que vino a buscarnos. Como Él dice en Lucas 19, versículo 10, Él vino a buscar lo que se había perdido. El problema es que aquel que está perdido no sabe que está perdido. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino como representante de Dios el Padre. Tan cerca estaba el Padre con su naturaleza en la vida de su Hijo Jesucristo, que la Biblia le llama a Jesucristo Emmanuel. 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 Dios con nosotros. Dios cerca de nosotros. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, como dice Juan muy bien en su primera epístola, capítulo 3, versículo 8, Él vino para destruir las obras del diablo. La primera vez que vino Jesucristo a la tierra, Él vino a destruir las obras del diablo. La próxima vez que venga Jesucristo, vendrá al destruir al mismísimo diablo. Jesucristo en algún momento regresará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Él dijo un día, aquí en la tierra, dijo que solo el Padre lo sabía. No lo sabían ni los ángeles ni el Hijo, solo el Padre. Pero eso lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando Jesucristo regresó al cielo, ahora entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo, no hay ningún secreto. Algún día sonará la trompeta. Algún día vendrá el día final. Será en un segundo. Todo sucederá en un segundo tan rápido. Pero mientras tanto, es el tiempo de la gracia. Antes de venir Jesucristo a la tierra, era el tiempo donde estaba la ley de Moisés. Esa ley perfecta, como dice Salmo 19, versículo 7. Sí, la ley es perfecta, pero nosotros no somos perfectos. Por eso vino Jesucristo, para cumplir, como dice Mateo capítulo 5, 17, para cumplir toda la ley, para convertirse en el prototipo de un hombre santo. Jesucristo nació santo. Él vivió santo. Nunca antes, nunca después ha existido otra persona santa en esta tierra. Nadie. Jesucristo es el único hombre de carne, de sangre, que nunca ha pecado. Ni con sus palabras, ni con sus pensamientos,
ni con sus sentimientos, ni incluso con sueños, nada. Jesucristo es aquel que la Biblia dice, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Jesucristo, como dice en griego, es el segundo Adán. El primer Adán, él se apartó de Dios. El segundo nos acercó al Padre de nuevo. Y Jesucristo trajo paz, paz entre nosotros y paz entre el Dios eterno. Dios el Padre todo el tiempo se nos quiso acercar, pero no pudo, porque su naturaleza y la nuestra es incompatible, no funciona. Pero a unos 8 kilómetros de Jerusalén hay un pueblo pequeño llamado Belén, o como dice en hebreo, Betlehem, y en el idioma de Jesucristo en arameo, Betlejá, la casa del pan. Y cuando en aquel pueblo pequeñito, una virgen, una mujer joven llamada en hebreo Miriam, nosotros le llamamos María, la Virgen María, cuando allí dio luz a ese niño, de repente Dios con nosotros, God Almighty, Dios omnipotente entre nosotros. Jesucristo era hombre y Dios. Es un misterio. Él era hombre de naturaleza, pero era Dios de identidad. Él se despojó de su gloria eterna en el cielo, antes de la fundación del mundo, como dice Juan 17:5. Vino a la tierra, tomó el cuerpo de un siervo, de un hombre. Su nombre, Yeshua, Jesús. Él vino a la tierra demostrando el poder del reino de los cielos. El reino de los cielos se había acercado a través de Jesucristo. O, como dice una traducción antigua que tengo en casa, cuando dice Jesucristo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En una traducción, en un códex antiguo, dice, arrepentíos porque Dios ha reclamado de gobernar de nuevo en la tierra. Dios el Padre, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, reclamó de nuevo de gobernar en la tierra y demostró su poder y su gobierno. ¿Cómo? Sanando, liberando de poderes diabólicos y salvando. Y todo eso en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. La razón por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder cuando te enfrentas a una situación oscura y tienes que atar al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Hay momentos en la vida de un cristiano que además del Padre Nuestro es necesario entrar en esa guerra espiritual. No sucede muchas veces, pero de vez en cuando. Y entonces tienes que atar al hombre fuerte. Y tienes que decirle, en el nombre de Jesús yo te ato. Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, todo lo que la tierra deje sonar en el nombre de Jesucristo, el cielo se mueve. Juan 14, versículo 13, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre. En el momento que nos acercamos a Dios el Padre en el nombre de Jesús, nos estamos acercando en el nombre del único hombre perfecto.
Lo repito otra vez. Jamás antes de Jesucristo y jamás después ha existido una persona como Jesucristo. Él era santo de su naturaleza, santo desde su nacimiento, santo en todo ser. Y lo que era Jesucristo por naturaleza, y todo lo que Él era por su comportamiento, y todo lo que Él era por su obediencia, lo somos nosotros por la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo. Nosotros vivimos bajo su infinita, perfecta obra de redención, de salvación. Nosotros no estamos bajo los rudimientos de este mundo, como dice el apóstol Pablo. Una persona que anda por fe, que ora en el nombre de Jesucristo, tiene un poder impresionante. El nombre de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios capítulo 1, es el nombre que operó, ese poder que operó en Jesucristo. Y ahora oye, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Nosotros, cristianos, no solo creemos, sino también sabemos que los que aman a Dios todo le va para bien. Sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque la fe es el saber celestial. La fe tiene una seguridad impresionante. Y creer en el nombre de Jesucristo es reconocer que su nombre, como dice Efesios capítulo 1, versículo 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío, como dice en algunas escrituras griegas, y sobre todo nombre que se nombre. El nombre de Jesucristo es el nombre sobre todos los nombres, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, no a las iglesias. Jesucristo solo tiene una iglesia. Él solo tiene una iglesia. Y decir que la iglesia católica o la iglesia evangélica o la iglesia presbiteriana o la iglesia ortodoxa o la iglesia adventista o la iglesia bautista es la única iglesia de Jesucristo, eso no es correcto. Porque la iglesia de Jesucristo no es una institución, es un cuerpo vivo de personas que conocen, que siguen, que aman, que adoran, que admiran y que son obedientes a Jesucristo. Y sometió todo bajo sus pies y le dio por cabeza. Toda iglesia tiene la misma cabeza, y la cabeza es Jesucristo. Por eso no existe iglesias grandes o iglesias pequeñas. Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias, a ninguna le reprendió, a ninguna le habló porque era una iglesia pequeña. Eso no existe. Lo que diferencia una iglesia verdadera de otra es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque donde está el Espíritu hay libertad. Y donde hay libertad, personas son liberadas, personas son transformadas, y Jesucristo es adorado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo lo sometió. El nombre del Señor Jesucristo está sobre todos los nombres. En mi nombre, dijo Jesucristo, en Marcos capítulo 16, 17, echarán fuera los demonios. Siempre, querido oyente, mire, siempre que tú y yo
Nos acercamos al trono de la gracia, como dice Hebreos 4, versículo 16, porque Dios el Padre no hace nada no sea por la gracia. Salmo 25, versículo 10 dice que todos los caminos de Dios son gracia y verdad. Fuera de la gracia, ya no hay nada que Dios el Padre haga. Antes de venir Jesucristo, Dios el Padre se manifestaba, se revelaba por la ley de Moisés. Pero con la venida de Jesucristo, Dios el Padre se manifiesta con su amor, con su cariño, en todo lo que tiene que ver con la persona de Jesucristo. Y cuando tú y yo oramos en el nombre de Jesús, estamos acercándonos al cielo, al Padre, a su trono, en el nombre, el único nombre que nunca se sometió a Satanás. Todos los nombres y todos los hombres antes de Jesucristo y detrás, en algún momento pecaron. Y el que peca, dijo Jesucristo, es esclavo del pecado. Y si eres esclavo del pecado, sin darte cuenta, entras en esclavitud de esos poderes diabólicos. Pero, cuando vino Jesucristo, el único hombre que jamás pecó, el único hombre que jamás con una mirada sucia miró a una mujer, jamás dijo un comentario sucio, pensó algo obsceno, nada. Jesucristo es santo, lo mismo que el Padre y el Espíritu Santo. Tanto que los ángeles, los serafines, con sus 6 alas, en el libro de el profeta Isaías capítulo 6, dicen Kadosh, 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 en hebreo, santo, 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 holy, 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 heilig, 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 es el Señor. ¿Por qué 3 veces? Es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Hay una escritura antigua en el British Museum of London, en Londres, una escritura antiguísima de la Biblia. La Biblia es el libro mejor documentado de toda la tierra. Y en una de esas escrituras antiguas, que son 200 años casi antes de Cristo, escrita, en el profeta Isaías capítulo 6, cuando en alemán, en español, en la Septuaginta en griego, y en otros idiomas, y en hebreo también, 3 veces dice, santo, santo, santo. En esa escritura que se ha encontrado, y no se sabe por qué, aparece 9 veces la palabra santo. Y dice en Isaías 6 que uno a lo otro de los serafines clamaba, santo, 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 santo es el Señor. 9 veces. Parece que lo dice 3 veces para el Padre, 3 veces para el Hijo y 3 veces para la persona del Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros nos acercamos a orar en el nombre de Jesús, nosotros nos acercamos no con nuestra propia religión, no. No nos acercamos con nuestro propio esfuerzo, tampoco. Nos acercamos en aquel nombre que solo tiene acceso al cielo, o el cielo mejor dicho, solo se conmueve con un nombre. Es el nombre del Señor Jesucristo.
Lo podemos leer una y otra vez, una y otra vez. También el Espíritu Santo fue enviado en el nombre de Jesucristo. Como dice Jesucristo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice, Él os guiará, Él os enseñará todas las cosas. Cuando dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, que es una persona, el Espíritu Santo es más persona incluso que tú y yo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo fue enviado en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús quiere ser recibido. Porque Él vino para glorificar el nombre de Jesucristo. La persona del Espíritu Santo jamás, nunca va a glorificar a otra persona, a no ser a Jesucristo. Él te puede hacer famoso, sí. Él te puede dar que todos te conozcan, sí. Pero la gloria, la honra, solo a la persona de Jesucristo. Los demonios tienen que someterse al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo jamás dobló su rodilla delante de Satanás. El nombre de Jesús tiene un poder impresionante. El nombre de Jesucristo es como una barra de dinamita. Dynamis, como dice en griego. A una barra de dinamita no le importa si tienes 14 años o 40 años. A una barra de dinamita no importa si eres hombre o mujer. A una barra de dinamita no le importa si eres español, alemán, africano o colombiano, guatemalteco. No le importa. La barra de dinamita solo está esperando que alguien la enciende. Y cuando tú y yo encendemos esa barra de dinamita por fe y oramos en el nombre de Jesús, seas griego, seas judío, seas español, alemán, seas africano, rumano, no importa. El nombre de Jesucristo tiene un poder impresionante. Los ángeles se inclinan delante del nombre de Jesús. Los demonios tiemblan delante del nombre de Jesús. Las enfermedades. Es impresionante el poder que tiene el nombre del Señor Jesucristo. Y no importa si le dices en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo de Nazaret, como dijo allí el apóstol Pedro. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué es lo que tenía el apóstol Pedro? ¿Era el permiso de orar en el nombre de Jesucristo? ¿Era la relación con el Señor? Pero lo que tengo, te lo doy. Lo que tengo, te lo doy. Yo lo recibí en el nombre de Jesús y yo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia que lo tomó de la mano derecha y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que al momento se afirmaron sus pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Toda la gente se quedó asombrado. Todos. Y Pedro dijo, ¿por qué no estáis mirando a nosotros? Nosotros no hemos hecho este milagro. Es la fe en ese nombre. Y esa fe, ese nombre que podéis vosotros ver a este hombre, esa fe y ese nombre han sanado a este hombre. El nombre de Jesús tiene un poder tremendo. Tengo un libro en casa que son
650 nombres de Dios el Padre, de un hombre alemán llamado Abraham Maesta. Este pastor y teólogo alemán se tomó una vida completa. Cumplió los 80 y pico años y probablemente durante 60 años o 50 años, no lo sabemos, se tomó el trabajo de escribir, estudiar y juntar todos los nombres de Dios el Padre en esos 66 libros de la Biblia. Y ahí podemos leer en ese libro que existen aproximadamente 650 nombres. Pero os voy a confesar una cosa. En el seminario bíblico, teológico, cuando tuve que estudiar los nombres en hebreo que aparecen en el libro de las crónicas, me di cuenta que hay nombres que Abraham Maesta nunca incorporó en su libro, que probablemente habrá otros 200 o 300 nombres mínimo habrá. Pero según su libro hay 650 nombres de Dios el Padre. De esos 650 nombres, también Jesucristo, Él es revelado con 185 nombres. Y el Espíritu Santo es revelado con 85 nombres. Y si tú lees la Biblia, el Antiguo Testamento, vas a leer esos nombres majestuosos de Dios el Padre. Yahvé Shalom, que dijo Gedeón, el Dios de la paz. Es interesante que en tiempo de guerra, Gedeón reveló el nombre Yahvé Shalom, o Jehová Shalom, o Adonai Shalom, como quieras. Luego, Yahvé Ruí, Yahvé Nitzi. Luego hay otro que se llama El Shaddai. Hay otro nombre que se llama Adonai. Hay otro nombre de Dios el Padre que se llama El, o Elohim, o El Elyon, o, por ejemplo, Yahvé Tzidkenu, Dios mi justicia. Yahvé Tzibaot, el Dios de los ejércitos. O Yahvé Jacob, el Dios de Jacob. Pero es interesante que todos esos nombres majestuosos, casi todos, solo aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque a partir de la venida del nacimiento de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, del sufrimiento de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo y desde la resurrección de Jesucristo, Dios el Padre ha dado la orden. Es una orden de Dios el Padre. Es la orden de Dios el Padre creer en el nombre de Jesús. Déjame dar solo una anécdota y ya terminamos con esto. Me encantaría enviarte este mensaje. Si tú quieres este mensaje, la razón por qué oramos en el nombre de Jesús, envíame por favor, coge tu teléfono, escríbete este número y me envías un mensaje al 629 614 174. Repito, 629 614 174. Ahora pues lo repito otra vez y déjame darte una anécdota muy interesante. Hace años estuve en Italia, en Torino, y quise visitar esa sábana famosa que hay.
esa sábana donde se dice que Jesucristo fue enrollado detrás de su crucificación. Quise ir a esa capilla, a esa iglesia católica para visitar la sábana, pero lamentablemente no la pude ver. Ok. Pero en aquella plaza me encontré con unos cuantos supuestos testigos de Jehová, o Jehová, como se dice en español. Y entonces hablamos, había un hombre muy amable, simpático, de los testigos de Jehová, me habló y empezamos a hablar. Y él me dijo que él era testigo de Jehová. Y yo le dije, ¿eres judío? Dice, no, yo soy italiano y soy testigo de Jehová. Dije, no, entonces tú no puedes ser testigo de Jehová. Él me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Le dije, mira, la cosa es así. La Biblia solo conoce dos clases de testigos. Los testigos de Jehová y los testigos de Jesucristo. Y déjame explicarte, le dije. Solo los judíos, según el profeta Isaías, vosotros me seréis testigos. Los únicos verdaderos testigos de Jehová son los judíos. Ni tú, ni yo, ni nadie. Para ser un testigo de Jehová verdadero, tienes que ser judío, bajo la ley. Pero nosotros le expliqué a ese hombre amable, que luego me dijo, nunca lo he visto así. Le dije, pero mira, ¿qué dijo Jesucristo? Que cuando iba a venir el Espíritu Santo, ¿nos iban a llamar testigos de Jehová o testigos de Jesucristo? Y me quedó mirando, digo, te lo cito de memoria. La ley de Moisés convirtió a los judíos en testigos de Jehová. Pero la gracia y la presencia del Espíritu Santo nos convirtió en testigos de Jesucristo. Nosotros damos testimonio del perdón, del amor, del cariño de Jesucristo. Solo en Jesucristo se nos abren los cielos. Solo en Jesucristo podemos ser salvos, como dice en la carta de los Hechos 4, versículo 12. Solo aquel que clama el nombre de Jesucristo será salvo, como dice Romanos capítulo 10. El que clama el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Pero yo un día, pensando, estudiando, porque me gusta estudiar, leer y estudiar, cuando estuve estudiando sobre los nombres de Dios el Padre, Adonai Elohim, Israel, el Dios de Israel. O como dice en Deuteronomio capítulo 6, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Acuérdate, Israel, que Dios solo es uno y uno solo es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando estuve estudiando sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y llegué al momento donde lo mencionaba y estudiaba los nombres del Padre, me di cuenta que todos esos nombres, el Shaddai, el Omnipotente, el Olam, el Altísimo, o el del cielo, o el Yahvé Tzidkenu, o Yahvé Shammah, el Dios omnipotente. Todos esos nombres no aparecen en el Nuevo Testamento. Y yo me pregunté por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder y por qué Dios el Padre ha dado la orden que tenemos que orar en el nombre de Jesús. ¿Y sabes cómo lo aprendí? Un día mi esposa, para Navidad, quiso una licuadora, creo que se llama en español.
que arriba tú le metes frutos, kiwi, plátano. Y esa máquina hace un ruido impresionante. Pero luego sale solo un líquido, un extracto. Tú le puedes meter naranja, luego le metes kiwi, luego le metes plátano o lo que sea. Y esa licuadora convierte todo en un líquido. Ok. Y sale un extracto muy concentrado. Y cuando yo me puse delante de esa máquina y estaba pensando sobre los nombres de Dios el Padre, me acuerdo que tenía manzana, me acuerdo que tenía kiwi y tenía plátano, y cuando metí las tres cosas por arriba y le toqué el botón, de repente salió un líquido por abajo, riquísimo, una bebida muy rica, pero cuando salió el líquido, de repente fue como si el Señor estuviera tocando mi corazón y me vino a la mente, como si Dios el Padre me estaba explicando y me dijo, mira hijo, yo cogí todos mis nombres, todos los nombres que yo tengo, lo metí en una máquina que era una persona que se llamaba la Virgen María. Y yo concentré todo lo que yo soy, a través del Espíritu Santo vino sobre esa jovencita, y en su cuerpo, en el cuerpo de la Virgen María, cuando ella dio luz a mi hijo, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo hice, se concentró en el nombre de mi Hijo Jesucristo. Y el Señor puso en mi corazón que siempre que oro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús están todos los nombres, el poder, la bendición, la presencia, las promesas, de todos los nombres de Dios están en el nombre de Jesús. Por eso, cuando nos enfrentamos a los poderes diabólicos, David dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que decir, él dijo, te reprendo en el nombre, o vino, como dijo, vengo en el nombre de Yahweh Tsebaot. Cuando nosotros decimos, vengo en el nombre de Jesús, el nombre de Yahweh Tsebaot está en el nombre de Jesucristo. Por eso, querido oyente, sigue orando, confiando, clamando, adorando al nombre que está sobre todos los nombres. Porque solo hay un nombre que se pronuncia en la tierra y inclina las rodillas del cielo. Hay un nombre que sana, hay un nombre que libera, hay un nombre que salva, que es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú y yo no reprendemos a los poderes diabólicos en nuestro nombre. No, sino en el nombre que está sobre todos los nombres. En el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Cuánto me encantaría enviarte esta enseñanza? Si tú dices, pastor, me encantaría aprender por qué orar en el nombre de Jesús. O tú dices, me encantaría enviar este mensaje a otra persona. Coge tu teléfono, marca este número 629 614-174. Repito, 629-614-174. Y queridos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Shalom.